Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñanos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a este lugar y también a sus hogares. Padre amado, te damos las gracias por la vida que nos das, Señor, porque en cada capítulo de la vida tú siempre nos quieres enseñar algo, Señor. Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor, queriendo hacer algo bueno para ti, Señor, queriendo alabarte, glorificarte, Señor, y cumplir, Señor, el mandamiento que tú nos diste de llevar tu palabra al último escogido. Señor, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Llévanos a esa perfección, Señor. Queremos entrar por esa puerta abierta, esa vía de escape, Señor. Tu gloria Shekinah, tu deidad, Señor, para tan solo ser instrumentos y para entrar en lugares celestiales, donde podemos hallar descanso en nuestras almas, donde las familias pueden entrar descanso en tu presencia, Señor. Toma control de nosotros. Sé tú el invitado de honor en esta mañana. En el bendito nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán, Rey. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán. Aleluya. O andarán y no desmayarán. Enseñar, oh Señor, a esperar. Aleluya. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enseñar, oh Señor, a esperar. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco
todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. No me dejas nunca, Jesús. Y en mi soledad me acompañas tú. Sustentas mi vida, Jesús. Y en mi debilidad, aleluya, y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. Y en mi soledad me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. Puedes decirle: Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de faltas, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas y cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti, aleluya. Y en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. En mi debilidad, aleluya. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. No me dejas nunca, Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este canto recibiremos la palabra ungida el día de hoy. Grande es el amor de Dios. Con todo el corazón. Grande es el amor de Dios, que mi vida transformó. Y por el amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, no, 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 ni entender lo que había en mí, no, 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 solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar y al amor de Dios tan sublime y sin igual, y que llena
alma de dulce calma. Oh, grande, grande es el amor de Dios. Grande, grande es el amor de Dios. Es más dulce que la miel, oh amor, más dulce que la miel. Es más dulce que la miel, oh amor, más dulce que la miel. Y por ese amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio y un honor para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiéramos, por favor, antes de empezar con la enseñanza en esta mañana, que abran conmigo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7, si fueran tan amables. Estamos empezando una nueva semana y no queremos hacerlo sin asegurarnos que la presencia del Señor está con nosotros. Si ya lo tienen, entonces podemos leer. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si fueran tan amables, acompañarme abriendo sus escrituras a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a mirar en el capítulo 3. Vamos a ver el verso 16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amen. Si fueran tan amables de inclinar conmigo sus rostros, cerrar sus vistas y si quieren acompañarme levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más aquí nos paramos delante de tu divina presencia, sin encontrar palabras exactas para expresarnos, ahogándonos en lo limitado de nuestro lenguaje. En el vocabulario que manejo no encuentro nada más grande que decirte gracias.
Gracias por la vida, gracias por el amor, gracias por todas las cosas. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar trabajando para ti. Gracias por tu palabra que nos sostiene. Gracias por los buenos momentos, por los malos momentos. Señor, te ruego, te imploro, te suplico que bendigas la lectura esta mañana. Y no solo eso, sino que tú hagas uso de la palabra, que tú, Señor, seas el predicador. Sabiendo, Señor, que la única manera que tú puedes expresarte es a través de los hombres, yo me ofrezco ahora como un siervo inútil. Si quieres, úsame, y yo estaré más que agradecido. Ayúdame, por favor, te lo ruego, y te lo suplico en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si están ustedes de pie, les invito a que tomen sus lugares. En esta mañana, una vez más, es para mí y para mis compañeros un privilegio, un honor, alcanzarles nuestros saludos, nuestros respetos y nuestra gratitud. Gracias por acompañar estas transmisiones. Gracias por respaldarnos con sus amenes. Gracias de todo corazón, a nombre mío y repito, de mis compañeros y de la iglesia de la cual somos sirvientes. Muchas gracias. Estamos empezando una nueva semana y estamos agradecidos y al mismo tiempo sorprendidos qué rápido pasa el tiempo. Sin darnos cuenta, estamos acercándonos al final del año. Estamos ya en el mes de octubre, el 5º día. Qué rápido pasa el tiempo. Quería saludar, aunque tardíamente, a nuestra amada hermana Mari García, esposa de nuestro precioso hermano mayor Pablo G. García, Jr. Ella, si bien entiendo, el día de ayer cumplió años. Amada madre, te remito mi saludo, mi admiración, mi felicitación y mis oraciones a favor suyo y de su amada familia. Y siempre, cada vez que la recordamos a usted, indudablemente recordamos a ese hombre de Dios que se adelantó y a quien amamos, su esposo Pablo García Jr. Por la gracia del Señor hemos estado hablando, creo, suficiente en referencia a este versículo fundamental de Apocalipsis 17. Este versículo de la Biblia nos dice que al sonido de la 7ª trompeta, cuando el 7º ángel toque, todos los misterios serían consumados. Hemos aprendido que la palabra consumar en su sinónimo más sencillo es terminar. O sea, si yo pudiera decirlo de una manera más clara, más entendible, sin querer enredar a nadie, es que los misterios se terminaron. Me escucharon decir la semana que pasó que uno de los misterios más fundamentales de entre todos los misterios es el misterio de la deidad de Jesucristo. El misterio de la deidad de Jesucristo es conocido en la Biblia y hablado por el apóstol Pablo como el misterio de la piedad. Él nos está hablando en 1 de Timoteo capítulo 3, 16, que grande es el misterio de la piedad. En palabras más simples, Él nos está diciendo que Dios se humanizó, se hizo carne. Existe una razón fundamental por la cual en esta mañana estoy citando esta escritura de 1 de Timoteo 3:16, y no es tanto que desee continuar con el misterio de la deidad de Jesucristo, sino quiero enlazarlo con el segundo misterio en importancia. Hay una cadena de misterios que se van enlazando, ensamblando, acomodando uno con el otro a la perfección. Sabemos que la revelación es como una explosión. Empieza con una pequeña luz, pero esa luz se va expandiendo, y al final todo es claro.
Entonces el apóstol Pablo en su carta a Timoteo nos está diciendo que Dios se humanizó. Cuando nosotros escuchamos esta declaración, inmediatamente pensamos en la casa humana que Dios tuvo aquí en la tierra. La casa humana que Dios tuvo aquí en la tierra tuvo un nombre y ese nombre es Jesús. Y en verdad es eso lo que el apóstol Pablo nos está aquí diciendo. Nos han escuchado citar lo que el hermano Branham dice, que hay escrituras que tienen múltiple cumplimiento, que se cumplen 2, 3 o hasta 4 veces. Esto quiere decir que aunque esta escritura se está refiriendo a la manifestación de Jesús, también nos está hablando de que Él quiere manifestarse en nosotros, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios quiere manifestarse en nosotros, pero antes de ser manifestado en nosotros, Él quiere justificarnos, quiere santificarnos y quiere sellarnos con el bautismo del Espíritu Santo. Solo después de ese proceso es que Él puede manifestarse a través de nosotros. El apóstol Pablo, cuando hace una escala de misterios, en esa escala coloca al misterio de la piedad como un grande misterio. O sea, es un misterio cómo es que Dios, el invisible, el Zoe, el autoexistente, el que existía de sí mismo, se humanizó, se tabernaculizó, se hizo carne. Cuando empezamos el misterio de las 7 edades de la iglesia, empezamos citándole a ustedes lo que decía o dice la introducción del libro. Y allí, en la introducción de la exposición de las 7 edades de la iglesia, el hermano Branham nos dice que este libro trata de diversas doctrinas mayores, como la deidad, el bautismo en agua, etcétera, o lo que sigue. Etcétera significa lo que sigue. Cuando el hermano Branham hace un orden de los misterios o doctrinas fundamentales, coloca a la deidad a la cabeza. Seguidamente coloca el bautismo en agua. Cuando nosotros escuchamos acerca del bautismo en agua, muchas veces pensamos que estamos tratando un misterio muy pequeño o no relevante. Y en realidad no es así. Estoy seguro que un grueso de creyentes del mensaje no ha entendido todavía al 100% el misterio del bautismo en agua. Y con esto no estoy tratando de desmerecer a nadie, ni mucho menos decir que nos han faltado maestros. No, creo que Dios nos ha mandado los pastores suficientes, los profetas, predicadores suficientes, los evangelistas, los maestros, los apóstoles suficientes. Posible nos ha faltado a nosotros un poco más de interés, un poco más de desesperación, un poco más de súplica al Todopoderoso para que Él nos lo revele. Entonces, en este libro, en su introducción, nos dice que este libro, la exposición de las 7 edades de la iglesia, se interesa en diversas doctrinas mayores. O sea, ninguna de estas doctrinas es menor. Todas estas doctrinas que el ángel de Apocalipsis 17 vino a resolver, estos misterios que estaban sin resolver, ahora ya están resueltos. Pero en el orden de importancia de estos misterios mayores está la deidad de Jesucristo, y la que le sigue es el bautismo bíblico. Es muy notorio para nosotros que el hermano Branham coloque este orden entre los mayores misterios. La razón de esta reflexión en esta mañana, o de lo que el hermano Branham nos enseñó,
tiene un fin, y es que podamos comprender la importancia de que nos sea revelada esta doctrina, este misterio, el de la deidad. Una falla en el entendimiento de este misterio naturalmente será como un efecto dominó para los demás misterios. O sea, una mala colocación en el entendimiento de la deidad de Jesucristo nos dará como resultado un mal entendimiento del segundo misterio, que es el bautismo en agua, y por consecuencia una mala aplicación. Casi el 97% de la humanidad, el 97% evangélico, hace una mala práctica del bautismo en agua. Y esta mala práctica es por el mal entendimiento del misterio, la deidad de Jesucristo. El hermano Branham nos enseña que el misterio de la deidad de Jesucristo es la más grande revelación. O sea, nosotros debemos de pedirle al Señor Jesucristo que se nos revele a nosotros el misterio de la deidad, porque esto nos dará el entendimiento para comprender los demás misterios en su orden correcto. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado o nos hemos familiarizado con esta frase, misterios sin resolver? Es más, creo que hubo una serie televisiva que tenía por nombre Misterios sin resolver. Muy bien, yo pudiera decirles que esta frase no es nueva. Esta frase creo que nace de la Biblia, porque hubieron muchos misterios a través de los siglos sin resolver. Debo de decir que estos misterios ya fueron resueltos. Esto quiere decir que no hay por qué estar confundidos, no hay por qué estar bajo sombras, no hay por qué dudar. Ya todos los misterios han sido resueltos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que no hay misterios por resolver. Al decir que no hay misterios por resolver, enfáticamente afirmo que ya no esperamos un octavo. No esperamos en el sentido al cual mucha gente se orienta, un Josué. No esperamos un Eliseo, no esperamos el manto de Elías, no estamos esperando eso, porque 7 es consumación. Lo que sí esperamos en el sentido correcto es una manifestación correcta del quíntuple ministerio, de este grupo de hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para acompañar a cada mensajero. Eso sí, es innegable. Dios mismo constituyó, no lo constituyeron los hombres. Esto lo constituyó Dios, lo estableció Dios y lo fundó Dios. ¿Qué? Un grupo selecto de hombres para acompañar, para respaldar, para impulsar, para cuidar el mensaje que trajo el hombre de su día. Entonces, si no nos es revelado en el orden correcto la revelación de la deidad, no podremos comprender el segundo misterio, que es el bautismo en agua. Cuando yo era un niño natural, recibí el año 80 junto a mi madre algunos folletos procedentes de Venezuela y tenían por título Quitando el velo, un trabajo magistral del apóstol Oscar Galdona. Y entre esos folletos pequeños estaba bautismo bíblico. Seguramente el día de mañana voy a citarle a ustedes extractos de la Biblia que respalden que el bautismo bíblico no es en títulos, sino en el nombre.
Lo que estoy tratando de hacer ahora es simplemente de poner un fundamento sobre el que pueda descansar la enseñanza que por inspiración de Dios estamos entregándoles. Amen. Debo de decir que lo que usted me escuche hablar, naturalmente, lo he extraído del mensaje de la hora, traído por nuestro precioso hermano William Marion Branham. Amén, hermanos. En palabras sencillas, cuando el apóstol Pablo nos habla en 1 de Timoteo 3:16, él nos está explicando que Dios se manifestó en carne, o sea, Dios llegó a ser una persona, pero no una persona que no se pueda palpar, que no se pueda ver, porque Dios es una persona. Pero esta ya es una persona palpable, es un Dios que se puede ver, un Dios que se puede tocar, un Dios con el que se puede convivir. Este misterio ya fue resuelto. Ya sabemos que no hay Dios Padre, no hay Dios Hijo y no hay Dios Espíritu Santo. Amen. No son tres dioses, sino solo son tres oficios diferentes de una misma persona. Como en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Moisés, ¿qué es lo que vimos? La paternidad de Dios, Dios sobre nosotros. Y cuando vino en su Hijo, Cristo era Dios entre nosotros. Y ahora, en la dispensación que nos ha tocado vivir, ¿en qué dispensación estamos viviendo? Estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Amen. Son tres dispensaciones de un mismo Dios. Me han escuchado muchas veces decir que para entender a Dios necesitamos primeramente entendernos nosotros mismos. Y la razón es fundamental, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y les puedo probar con la Biblia que Dios tiene alma. Les puedo probar por la Biblia que Dios es espíritu. Y les puedo probar por la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchas veces me han escuchado decir que este de aquí no es Jorge. Esta es la casa donde yo vivo. Yo soy una criatura inmortal, una criatura invisible, una criatura que no se puede tocar. Pero cuando me escondió Dios debajo de estas pieles, entonces ya soy un espíritu encarnado. Ahora sí puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Jorge. Entonces estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Uno de estos días, si el Señor así me lo permite, quisiera hablarle para ustedes, fariseos y saduceos del siglo XXI. Y este título no es un menosprecio a los predicadores, ni mucho menos un rechazo a ellos, sino será dado este sermón como un consejo vital para nuestros futuros predicadores y, por qué no decirlo, para los ancianos y para los nobles como yo. Existirá, por supuesto, una razón fundamental por la cual hablaré fariseos y saduceos del siglo XXI. Recordemos que Pablo era un fariseo, de fariseos. Entonces hay fariseos correctos y hay fariseos incorrectos. Recordemos que Jesús fue reconocido como un rabino o como un maestro en la palabra del Señor por otro maestro llamado Nicodemo. Él le dijo a Jesús: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque las obras que tú haces no serían posibles si Dios no fuere contigo. Nicodemo tuvo un gran entendimiento
acerca de quién era Jesús. Lo reconoció como un enviado. Cuando el séptimo mensajero toca su trompeta, o sea, cuando predica el mensaje, el misterio de la deidad, el misterio del bautismo en agua y todos los demás misterios quedan totalmente resueltos. O sea, frases como el eterno Hijo de Dios totalmente se derrumban, porque no existe un Hijo eterno. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Amen. Y usted pudiera decir, entonces nosotros tenemos final. ¿Cómo podríamos tener un final si nosotros somos la deidad de Jesucristo? Y la única manera que podamos entender la deidad de Jesucristo es de una manera condescendente. O sea, Dios condescendiendo en su condescendencia. Invisible, visible, logos, verbo, su iglesia, nosotros. Amén, hermanos preciosos. Amén. Entonces ya no hay por qué marearnos cuando escuchamos el Hijo eterno de Dios. Ese pensamiento carece de sustento, carece de raíz. Es una doctrina muy endeble. Es muy endeble. Cualquier estudiante de la Biblia tiene suficientes escrituras como para derrumbar esa posición doctrinal. ¿Cómo puede ser un hijo eterno? No hay manera. Lo eterno no tiene principio porque un hijo es engendrado. Muy bien, voy a sustentarlo con una lectura del mensaje. El mensaje, señores, ¿es esta la señal del fin? Este mensaje fue predicado el 30 de diciembre del año 1962 y en el párrafo 244 el mensajero dice así: el libro que está escrito por dentro entonces quedará completo cuando este ángel termina, puntos suspensivos. Ahora, por favor, entiendan esto bien. Cuando el mensaje del séptimo ángel queda concluido, entonces el misterio de la deidad, el misterio de la simiente de la serpiente y todos los demás misterios de todas estas cosas, como ellos lo llaman el Hijo Eterno. ¿Cómo puede él ser un Hijo Eterno cuando la eternidad no tuvo comienzo y no tuvo fin? Amen. Un hijo es algo que ha sido engendrado. ¿Cómo puede eso tener sentido? O sea, por la propia gramática se puede tirar abajo este pensamiento. Entonces ya quedó para nosotros resuelto el misterio. Sabemos que no hay tres dioses, sino un solo Dios con tres oficios diferentes. No creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios con diferentes atributos. ¿Cómo podemos entender esto? Todo lo que era Dios se vació en Cristo. Por eso es que Cristo era la plenitud de la deidad. Todo lo que era Dios se vació en Él. No en porción como en nosotros. No en medida como nosotros. Jesús tuvo a Dios sin medida, todo Dios. Por eso él podía decir a Felipe: ¿acaso no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Por eso es que él pudo decir eso. Entonces, ahora todo lo que estaba en Cristo se ha vaciado en la iglesia. No en una persona, en la iglesia, en nosotros, en el cuerpo,
El cuerpo de Cristo está compuesto por miembros. Esos miembros somos nosotros. Esos miembros son los hijos que han sido regenerados, los que han nacido de agua, de sangre y del Espíritu, los que han pasado por justificación, por santificación y han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Ellos ahora han recibido una porción, una parte de lo que era Dios. Y ahora es Dios en pieles humanas, Dios caminando, porque Dios se derramó en su iglesia, no en un individuo, no en una persona, sino en un cuerpo entero. Y en ese cuerpo nosotros tenemos compañerismo. Amén, hermanos preciosos. Entonces el misterio de la deidad de Dios significa que la palabra se ha humanizado. Dios se ha hecho humano. Él se ha hecho parte de nosotros. Ahora es un pariente cercano. De esa manera Él pudo entregar su vida en sacrificio por nosotros. Si no, no le hubiera sido posible a Dios pagar el precio. Porque para pagar el precio se necesitaba cumplir con la ley de redención. Y la ley de redención estipula de que solamente puede redimirnos un pariente próximo, cercano. Entonces Dios se hizo nuestro pariente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, Dios no puede morir naturalmente. Dios es espíritu. ¿Cómo puede usted matar un espíritu? Por eso la Biblia nos dice, no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. ¿Cómo podemos matar lo inmaterial? Lo material se va a derrumbar, se va a caer, se va a derrumbar, pero lo inmaterial no, porque en realidad lo inmaterial no tuvo principio ni tuvo fin. Salió de Dios y vuelve a Dios. Entonces Dios se hizo usted, Dios se hizo nosotros. ¿Por qué Dios se hizo nosotros? Para que nosotros, los que estábamos muertos, podamos vivir. Él tomó nuestro pecado para que a través de su justicia nosotros seamos encontrados justos. Nosotros no somos justificados por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. O sea, Él vino a la tierra voluntariamente, sin que nadie le presione, tomó nuestros pecados y a través de su justicia nosotros hemos sido hallados justos, aceptos delante de la presencia de Dios, de tal manera que Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Amén, hermanos. Entonces, Dios llegó a ser eso. Dios llegó a ser pobre, vivió pobremente para que nosotros seamos ricos. Él llegó a morir para que nosotros podamos vivir. Él se hizo hombre para que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. ¿Qué es Él? Dios, y el libro de los Salmos nos dice que Dios habita en medio de los dioses, y yo que pensaba que solo había un Dios, y ahora me doy cuenta que el Señor habita en el tabernáculo de los dioses. Por eso dice la Biblia, dioses sois. Entonces Él llegó a ser nosotros para que nosotros, por su gracia divina, lleguemos a ser Él. Por eso es que cuando Saulo perseguía a los cristianos camino a Damasco, se encontró con el Logos,
se encontró con Cristo, se encontró con la unción, se encontró con la imagen del Dios invisible. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esos a los que Jesús estaba, a los que Saulo estaba persiguiendo, se habían hecho Jesús. Ahora ya no eran Pedro, ya no eran Tomás, ya no eran Felipe, ya no eran Andrés, ya no era Mateo, ya no era Juan, ahora eran Jesús. Amen. Entonces, estando este misterio resuelto, podemos al fin comprender o tener el fundamento para comprender el segundo misterio. Y el segundo misterio es el misterio del bautismo en agua. Sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora comprendemos que Padre no es un nombre, es un título. Hijo no es un nombre, es un título. Espíritu Santo no es un nombre, es también un título, aunque el Espíritu Santo es la vida, es la fuerza, pero también es un título. Ya podemos comprender, porque este misterio ha sido resuelto, que el nombre, no nombres, el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ese es el nombre. No hay otro nombre arriba en el cielo. No hay otro nombre aquí en la tierra. No hay otro nombre debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. O sea, este es el nombre sobre todo nombre. Amen. O sea, de todos los nombres, este es el que está encima de todos los nombres o sobre todos los nombres. Es el primado entre todos los nombres. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Amen. Podemos entender entonces que el bautismo no es en títulos, sino en el nombre. Entonces miramos la falla. La falla en la aplicación de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace años tuvimos con un hermano precioso la oportunidad de platicar con un líder de una de las denominaciones más grandes del Perú, el Movimiento Misionero Mundial. Él nos recibió en su oficina elegante, sofisticada, y se empezó allí a hablar acerca del bautismo en agua. Él, al encontrarse acorralado, no por nosotros, sino al contrastarlo con las Escrituras, dijo: si yo debo de elegir entre lo que dijo Jesús y lo que dijo Pedro, me quedo con Jesús. O sea, su falta de entendimiento estaba originando un conflicto escritural que no existe, porque no hay contradicción en lo que dijo Jesús en Mateo 28:19 y lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Mateo 28:19 es la fórmula y Hechos 2:38 es el resultado de la fórmula. Voy a más o menos explicar cómo es. Y disculpen si parezco irreverente, no es mi intención, pero más o menos es así. Es como decir 8 por 8. Bueno, cualquier estudiante promedio de matemáticas sabe que es 64. Aparentemente nosotros vemos una diferencia. Acá vemos 8x8, pero ahí vemos dos números, el 6 y el 4. Pudiéramos decir, si no tuviéramos entendimiento, ¿cómo puede ser igual? No es igual. Bueno, naturalmente esa declaración sería
por nuestro desconocimiento en la matemática. Pero cualquier estudiante primario sabe que esta fórmula resuelta da 64. Entonces Mateo 28, 19 es igual a Hechos 2, 38. Hechos con H, ¿no? Yo sé. Hechos 2:38. Entonces, esta es la fórmula y esta es la respuesta a lo que la fórmula pide. Amén, hermanos preciosos. ¿Habrá alguna contradicción? No existe. Pero Dios escondió estas cosas de los sabios y los entendidos, y se las reveló a los simples, a los sencillos, a los pequeños. Dios no ha cambiado. Esa es una de sus particularidades, una de sus formas, una de sus maneras. Y Dios no cambia ni en sus formas ni en sus maneras. Entonces el bautismo no es en los títulos, sino en el nombre. Ahora, un mal entendimiento de el misterio de la piedad, que es la deidad, nos dará por consecuencia un mal entendimiento del segundo misterio en importancia, que es el misterio del bautismo en agua. Y un mal entendimiento de este misterio naturalmente se traduce en una mala aplicación en la práctica. Esta enseñanza ahora tiene como título el misterio del bautismo en agua. Me gustaría empezar en esta mañana, y naturalmente nos estamos acercando al cierre de esta enseñanza matutina, pero me gustaría empezar esta enseñanza con una pregunta. Y la pregunta es sencilla: ¿dónde nació el bautismo trino? ¿Dónde nació? Cuando usted habla con un clérigo de la denominación católica, él le va a decir que nació con los apóstoles. Naturalmente no existe ningún documento histórico que respalde esta teoría. Cualquier estudioso sabe que esta doctrina y esta mala práctica de Mateo 28, 19 nació en el siglo IV. Bueno, el siglo IV tiene mucho que ver, porque el año 325 se realizó un concilio en Nicea, y allí empezó a florecer lo que ahora se conoce como la grande Iglesia Católica, la ramera, la bestia de Apocalipsis 17. Hasta finales del siglo III, el bautismo se ejecutaba en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunos documentos de escritos católicos que confirman lo que ahora estoy hablando. No son necesariamente libros o documentos no católicos, son libros y documentos católicos. Nuestros antepasados, a lo largo de los tiempos, nos fueron dejando como herencia costumbres, tradiciones, religión. Entre esas costumbres nos heredaron muchas mentiras, muchas fábulas, muchos cuentos. Y nosotros, como crédulos, lo tomamos muy en serio. Mas cuando se nos dio la oportunidad, o Dios nos dio la gracia de
poder abrir las Sagradas Escrituras, de poder leer la Biblia. La misma Biblia empezó a derrumbar estas falacias, estas mentiras, y ahora sabemos que no es así. Entonces, a lo largo de los siglos, nuestros antepasados nos heredaron mentiras, y estas se han transmitido de generación a generación, y hemos cometido el error de no examinar, de no verificar, de no contrastar la información. Entre esas herencias falsas hemos recibido doctrinas que se alejan de la palabra del Señor, doctrinas a las cuales les hemos dado, lo hemos colocado a la altura de la palabra del Señor, y simplemente han sido mentiras. Dicen que cuando una mentira se repite mucho, se convierte en una verdad. Una de las más grandes mentiras que se nos dejó como herencia es la mentira del bautismo trino. Yo fui bautizado, creo, en mi primer año en la Iglesia Católica. Puedo decir como Ricardo Arjona que nadie me preguntó. Pero ¿cómo podían preguntarme si era un niño de 1 año? No tenía conciencia de nada. Pero fui bautizado, y no es un orgullo para mí decirlo. La Santísima Trinidad. ¿Dónde nació ese término? La primera vez que se empezó a hablar de la Trinidad fue en el año 100, en el primer siglo. O sea que esto no nació el siglo IV, sino el siglo IV ya se estableció como una doctrina. Siempre hemos hablado que empieza con un pensamiento, se convierte en un hecho y al final se transforma en una doctrina, en una enseñanza. Toda doctrina, toda enseñanza empieza solo con un pensamiento. Por eso dice, todo empieza con un pensamiento. Entonces, esto empezó muy atrás, pero afloró, se dio a conocer, se empoderó, se estableció como una verdad en el siglo IV. Hay un libro titulado Catecismo Bíblico. Naturalmente, este es un libro católico romano. Allí nos dice en la segunda edición, en la página 166, está en inglés, pero aquí tengo la traducción. Este libro confirma que el bautismo era en el nombre de Jesús y que fue cambiado para hacerlo en el nombre de la Trinidad. Cuando se habla de la Trinidad, se refiere a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Enciclopedia Católica del año 1913, en el volumen 2, en la página 365, este libro, esta enciclopedia, reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica y fue cambiado para que se bautice en nombre de la Trinidad. En la misma Enciclopedia Católica, volumen 8, dice que Juan Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesús a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Enciclopedia Católica 1967, segunda edición, volumen 2, página 56, dice: una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. O sea, históricamente no hay nada que pruebe que los apóstoles bautizaban en los títulos. Mañana les mostraremos un abanico de escrituras donde la propia escritura testifica que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? Se ha promovido el bautismo de la apostasía. El bautismo bíblico pudiera tener otro nombre, y el nombre que debería de tener es el bautismo de la apostasía. ¿Por qué sería el bautismo de la apostasía? Porque la palabra apostasía significa cambiar de fe. Ahora, en el libro de los Efesios dicen que tenemos un Dios, una fe y un bautismo. No hay dos bautismos, solo hay un bautismo. Pero encontramos un contraste, no en las Escrituras, sino en el entendimiento de la gente. Y esta contradicción se traduce en el error de la aplicación del bautismo en agua. Y se ha hecho pelear a las Escrituras cuando no hay contradicción en las Escrituras. Ellas se complementan a la perfección. Entonces este hombre de Dios nos dijo, al sentirse sin respuestas y sin argumentos: si yo debo de escoger entre Pedro y Jesús, me quedo con Jesús. Bueno, nada más alejado de la verdad, y disculpen, nada más cobarde, porque ya no era Pedro. Recordemos que cuando Pedro se dirige en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 38 al pueblo del Señor, él ya estaba lleno del Espíritu Santo, y Jesús prometió que volvería en la forma del Espíritu Santo. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Yo estaré en ustedes. Ahí se cumplió la promesa que Jesús les hizo a sus apóstoles. Naturalmente, solo tendríamos que escudriñar, estudiar la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles comprendía bautismo en agua. 2, la comunión. 3, y el lavatorio de pies. Esa era su doctrina fundamental. Para esta doctrina fundamental ellos tenían una piedra angular, y esta piedra angular era el entendimiento de quién es Jesús. Pregúntele usted a cualquier judío, es más, pregúntele a un judío ortodoxo, dígale quién es el Mesías para ellos, y ellos responderán sin ninguna duda que el Mesías será Dios mismo. O sea, para un judío, el Mesías es Dios mismo. Ellos no van a contradecir jamás el libro de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Ellos jamás se van a ir en contra de lo que la Escritura enseña o establece. Entonces, la inmersión en agua, que la palabra bautismo significa inmersión, sumergir, cubrir totalmente con agua, debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre, son títulos, son atributos de una sola persona. Cuando los estudiosos buscan los escritos más antiguos referente a la Biblia, se encuentra en los registros muy antiguos que el libro de Mateo 28:19 dice a la letra: por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Son solo registros históricos. Estos registros son manuscritos griegos. Sabemos que la Biblia se escribió en griego, en arameo y en hebreo.
Así se escribió la Biblia. Entonces tenemos muy en claro que el bautismo no es en títulos, sino en el nombre. Y ya sabemos que el nombre es Jesús. Voy a usar la pizarra para hacer un pequeño gráfico. Y con esto voy encerrando la introducción o la presentación de esta enseñanza. Vamos a poner Padre. Vamos a colocar Hijo. Y vamos a colocar Espíritu Santo. Como Padre, Creador. Como Hijo, Redentor. ¿En qué dispensación estamos? La del Espíritu Santo. Como Espíritu Santo, Restaurador. Amén. Como Padre. Amén, hermanos. Señor. Como Redentor, como Hijo, Jesús. Y como Restaurador, Cristo. Amén. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Simplemente una condescendencia. Como Padre, Creador. Como Hijo, Redentor. Ese fue el papel que Jesús vino a desempeñar. Redimir. Volver a comprar lo que el primer Cristo, el primer Adán, había canjeado. Como Espíritu Santo, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Restauración. Entonces podríamos decir que Dios se manifestó en tres dispensaciones. La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. En la dispensación del Padre, Él fue creador, fue Señor. En la dispensación del Hijo fue Redentor, fue Jesús. En la dispensación del Espíritu Santo fue el Restaurador, Cristo. La suma de eso es Señor Jesús Cristo. Amén. El Mesías, el ungido, el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Le preguntaron a Juan. Contestó y no negó. No soy el Cristo. ¿Quién pues eres? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Amén, hermanos preciosos. Amén. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí, hermanos? Estamos mirando la condescendencia de Dios. Estamos viendo cómo Dios se empieza a humanar. Dios se hace hombre. Y el nombre terreno de Dios es el Señor Jesús Cristo. Por eso dice la Escritura, Señor de señores. Amén. El Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Quién es? Jesucristo. Esperando la bienaventuranza del gran Dios y Señor nuestro, Jesucristo. Amén. Esperando la bienaventuranza del gran Dios y Señor nuestro, Jesucristo. Amén. Usted jamás le podrá decir a un judío
que hay dos dioses, por eso es que nos llaman paganos. Recuerdo que una vez el hermano Carlos Eduardo Víveras Peña me presentó a una dama, un nombre un gran nombre. Y recuerdo que cuando quise darle la mano, ni siquiera me miró. Y uno de sus guardaespaldas me dijo, no hagas eso. Para ella nosotros somos perros, paganos. Muy bien, entonces por la gracia y misericordia del Señor estamos colocando el fundamento. Quiero decirles que me cuesta hablar esto, porque el diablo naturalmente me habla en mi mente y me dice, lo que vas a tocar es muy sencillo, es muy simple, es un insulto a la inteligencia del pueblo. Ellos ya lo saben, ya lo conocen, ya lo han escuchado. Pero ¿cómo puedo obviar esto? No hay cosa pequeña en la Biblia. Y si el hermano Branham colocó la doctrina del bautismo bíblico como una grande doctrina, ¿quién soy yo para desmerecer o hacer caso a esos pensamientos que vienen del infierno y me dicen, qué vergüenza que toques un primer rudimento? Bueno, la palabra rudimento en su etimología significa embrión. Y el embrión es la etapa más microscópica del ser humano. Entonces no tengo temor de hablar acerca del bautismo bíblico, porque la confusión que el mundo está sufriendo es por el mal entendimiento de la deidad de Jesucristo y por consecuencia el mal entendimiento del misterio del bautismo en agua. Pareciera algo muy sencillo, pero es una cosa muy profunda. Amen. Espero conseguir algunos otros documentos históricos que respalden lo que estoy hablando. El bautismo trino empezó recién en el siglo IV, cuando ya era una doctrina, una enseñanza. En otras palabras, ¿en qué edad empezó? Cuando ya era dominante. Tiatira, cuando ya era un poder que imponía, un poder que perseguía, que sancionaba, que martirizaba, que asfixiaba a todo aquel que no comulgue con esa línea de pensamiento. Pero como en todas las edades siempre hubo un grupo de creyentes fieles, hombres y mujeres que se pararon al lado de la palabra, que no se dejaron llevar por vientos de doctrina, que seguían la línea correcta que estableció el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, y aquel que sobreedifique, mire cómo sobreedifica. El que se cree predicador, reconozca que lo que yo estoy hablando es palabra del Señor. Esta es la razón por la cual no podemos aceptar doctrinas erráticas, doctrinas que no salen de la Biblia y que tampoco salen del mensaje. ¿De dónde salió la doctrina que le presentó la serpiente a la mujer? No fue bíblica, fue una escritura trastocada. Entonces, cuando trastocamos la escritura, cuando trastocamos el mensaje, nosotros mismos estamos haciendo que una nueva doctrina se presente, y no debemos de predicar nada que la Biblia y el mensaje no contemplen. Nosotros simplemente, por la gracia divina del Señor, estamos tratando de desmenuzar todo lo que el ángel del Señor a su momento nos dijo. Voy a leer el mensaje del pariente redentor
Este mensaje se predicó el 20 de enero del año 1960. En el párrafo 151, el hermano Branham hace mención de la escritura que he usado como el fundamento hoy. Primera de Timoteo 3:16. Lo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne. Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, la palabra hecha un ser humano, llegó a ser pariente, Él llegó a ser un hombre, Él llegó a estar muerto para que por medio de su muerte yo pudiera llegar a tener vida. Él llegó a ser un pecador para que por medio de su justicia yo pueda llegar a tener vida. Él llegó a ser pobre para que yo por medio de su pobreza yo pudiera llegar a ser rico. Él llegó a ser lo que yo era, para que yo por medio de su gracia llegara a ser lo que Él es. Oh, hermano, eso sí que habla de los poderes de Dios. Ahora es exactamente la escritura, y eso es lo que la escritura dice. Aleluya. Voy a leer otra escritura más. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo 17 de diciembre del año 1959? En el párrafo 20 dice así: ahora nosotros sabemos lo que el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta anoche que Él es Dios. Ahora, cuando pensamos de Dios el Padre, como de lo que Jesús habló aquí, su Padre Dios, el Hijo como Jesús, Dios el Espíritu Santo, como lo llamamos a Él hoy. Ahora, eso no significa que hay tres dioses distintos, individuales. Significa que hay un Dios con tres oficios. Digámoslo de esta manera: todo lo que era Dios, Él lo derramó en Cristo, porque Él mismo se vació y lo derramó en Cristo. Y Cristo era la plenitud de la deidad corporalmente. Todo lo que era Jehová, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que era Cristo, Él lo derramó en la iglesia. Amén. No en un solo individuo, sino que en el cuerpo entero. Allí, en donde nos juntamos en unidad, tenemos poder. Todo lo que era Dios estaba en Cristo, y todo lo que era Cristo está en ustedes. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Si ustedes lo están anotando, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, lo tocamos a Él. Dios, Jehová, fue hecho carne y caminó en la tierra, y lo vimos con nuestros ojos. Como ustedes saben, en el mismo capítulo de Juan 14, Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Cuando tú me has visto a mí, has visto al Padre. Amen. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dios fue hecho carne. Ahora, aquí está: el Padre fue Dios sobre ustedes. Estamos diciendo, así ha sido desde Adán. Dios el Padre estaba en Moisés y los hijos de Israel en una columna de fuego. Dios con nosotros en Cristo, caminó con nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, y ahora Dios en nosotros. Amen. Todo lo que era Dios entró en Cristo, todo lo que era Cristo entró en la iglesia. ¿Qué es? Dios obrando en ustedes, en cualquier parte del mundo de la cual Él quisiera llamarlos a ustedes. Ustedes están allí mismo, obrando en ustedes para hacer su buena voluntad. ¿Cómo deberíamos dar gracias a Dios por eso? Dios, el Espíritu Santo, es enviado con el propósito de que Dios vive en su iglesia, moviéndose a través de cada edad, obrando su divina voluntad. Que el Señor bendiga su bendita palabra, que bendiga estos ricos textos. Vamos a orar. Señor bendito,
Gracias te damos por el privilegio que significa aproximarnos a ti a través de la exposición de la palabra, a través de la meditación, a través de la oración. Señor, he leído la Biblia, he leído los extractos del mensaje. Ahora te ruego que tú coloques la revelación de la manera correcta en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Ayúdame. Tú sabes cuál es mi necesidad. Mi esposa, mis 3 hijos. Te pido por Jorge, Roberto, Peter. Ayuda a mi bebé. Te pido por Jorge Ángelo Bernabé. Ayuda a mi otro bebé. Te pido por Belén, Leticia, Elizabeth. Ayuda a mi tercer bebé. Ayuda a mis hijos. Ayuda a mi esposa. Ayúdame a mí. Y yo reclamo todo lo que tú me has dado como heredad. Y mi herencia son mis hijos, son mi esposa. Y yo los reclamo para ti. Los reclamo en el nombre de Jesucristo. Te ruego por cualquier necesidad que tu pueblo traiga. Señor, manifiesta tu bondad para con ellos. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Por favor, escúchanos, proveedor, sanador, consolador, amigo fiel, Padre eterno, príncipe de paz, verbo hecho carne, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, si Dios así nos permite. Si ustedes siguen orando, el día de mañana nos volveremos a encontrar. Shalom. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, allí estaré. Donde estén 2 o 3, allí estaré. Gracias, Jesucristo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré. Donde estén 2 o 3, allí estaré. Invoca el nombre de Jesucristo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré, allí estaré. Donde estén 2 o 3, allí estaré. Aleluya. Adorar a Cristo. Adorar a Emmanuel. Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante ser, y por la eternidad voy a adorarle. Reinaré con él por la eternidad. Adorar a Cristo.
Cristo. Adorar a Cristo. Adorar a Emmanuel. Adorar a Emmanuel. Rey de reyes. Rey de reyes. Señor de señores. Estrella brillante ser, y por la eternidad voy a adorarle. Reinaré con él por la Padre Celestial, te damos gracias por hacernos parte de la dispensación del Espíritu Santo. Sabemos que eres Emmanuel, el mismo de ayer y hoy por los siglos, y sabemos que estás en esta mañana con nosotros y en nosotros, consolándonos, renovándonos, escuchando nuestras peticiones, Señor, y venimos con las manos levantadas, trayendo, Señor, las súplicas y las necesidades de cada hogar, de cada corazón. Padre Celestial, ayuda a cada familia que está pasando problemas. Por favor, tú eres el restaurador, tú eres el Espíritu Santo obrando en el oficio de restaurador. Restaura los hogares, las familias, los matrimonios, a la juventud, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, no nos desampares. Obra en tu voluntad perfecta. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por hacernos parte de tu reino, Señor. Tu reino y tu gloria Shekinah esté en este lugar, Señor. Asimismo, Señor, te agradecemos por los beneficios que nos das, de que tú eres un rey proveedor, que nos sustentas, que nos alimentas. Por favor, Señor, provee a mi hermano que no tiene un trabajo estable. Tráeles clientes a los que tienen empresas. Por favor, ayúdalos, Señor. Tu palabra nos dice, no he visto justo desamparado, ni justo te mendigue pan. Te pedimos por todos los enfermos y afligidos. Sánalos, Señor. Te agradezco por sanarme, Señor. Gracias por sanarme. Gracias por sanar, Señor, la alergia y la sinusitis que tenía. Muchas gracias, Señor. Lo confieso y lo creo porque tu palabra es real y viva. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vive Dios, vive Dios. Vive Dios en mi corazón, Rey. Vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón. Vive Dios, vive Dios. Vive Dios en mi corazón. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y todo en mí cambió. Aleluya, vive Dios en esta mañana. Vive Dios. Yes. Oh, vive Dios. Vive Dios en mi corazón. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios en mi corazón. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca
nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y todo en mí cambió. Y todo en mí cambió. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de bendecir tu santo nombre, Señor Jesucristo, y de revelarnos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre que tiene poder, Señor. Permite que todo lo que hagamos y realicemos sea en tu nombre, Señor Jesucristo, porque es tu palabra, es tu instrucción, Señor. Gracias por darnos el privilegio de haber sido sumergidos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y ser parte de la enseñanza apostólica. Gracias por el profeta que nos mandaste, gracias por esos apóstoles que nos mandaste para volver a la palabra, Señor. Muchas gracias. Ahora te pedimos que nos des fuerza, ánimo, gozo para las acciones que realizaremos. Tú prometiste ayudarnos, Señor. Ayúdanos y sosténnos siempre en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amado Rey. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el culto de las 7 de la noche y por favor, cada vez que salgan, guarden su distancia social de 1 metro, lávense las manos cuando lleguen a su casa y pónganse su tapaboca cuando van a ir a comprar. Dios les bendiga. Shalom.